Muy buenas tardes. Entonces, muchachos, para el último encargo, yo les voy a pedir que midan potencia y corrijan el factor de potencia usando el simulador Proteo, ¿ya? Entonces, por eso le estoy haciendo este video tutorial. Pensemos que tenemos este circuito que puede ser la simplificación de un circuito más extenso, ¿cierto? Tenemos un circuito RL. Nuestra fuente alterna sinusoidal tiene un voltaje RMS 100 volt, 0 grados de fase y 50 Hz en la frecuencia de esta señal. Tenemos un resistor de 20 ohms y una bobina de 60 milímetros de inductancia. Yo ya los tengo acá armados, ¿cierto? Les voy a mostrar que la amplitud es 141.42, ¿cierto? Multiplico los 100 por raíz 2 y la frecuencia es 50 Hz y el timing delay no es necesario poner nada porque es 0 grado de fase. Ya. Tenemos el resistor de 20 ohms, nuestra bobina es 60 milihenrios, cerramos el circuito y no lo olvidemos poner tierra. Entonces, para medir las potencias, lo único que yo voy acá a modo instrumento, y ya estaba ya aquí, y tomamos un batímetro. Ahí está un batímetro. Estos dos terminales mido la tensión del elemento donde yo quiero medir la potencia. Basta que yo lo haga en la fuente, ¿cierto? Porque la fuente es que me va a entregar finalmente todas las potencias. Acá, estos dos terminales necesito medir la tensión y con estos dos terminales necesito medir corriente. Por lo tanto, yo debo abrir el circuito acá. Ahí, ¿cierto? Voy entrando por ese terminal. Por lo tanto, con ese terminal necesito cerrar el circuito. Ahí está. Entonces, la primera potencia que vamos a medir va a ser la potencia aparente. Aquí dice volt-ampere. Iniciamos la simulación. Ya, dice que la potencia aparente son 364 volt-ampere. Lo registramos. Acá estoy abriendo el journal. Por lo tanto, la potencia aparente, S, vamos a ver cuánto era, 364 volt-ampere. Con mayúscula. Ahí está. Ahora vamos a medir la potencia activa, P. Entonces volvemos a Proteus. Volvemos a Proteus. Detenemos la simulación y cambiamos, ¿cierto?, nuestro medidor que estábamos midiendo potencia aparente y lo cambiamos a potencia activa en watt. Ok, iniciamos simulación. $265 watts. Entonces vamos acá. 266 watts. No olviden que esta potencia es la útil y esta se disipa en el resistor. La potencia aparente se disipa en la impedancia. ¿Ya? Y nos falta la potencia reactiva, Q, que esta es la que se genera en los elementos reactivos, en este caso en esta bobina. Vamos nuevamente al simulador, detenemos la simulación y cambiamos acá a donde dice volt-ampere reactivo, ¿cierto? Ok, iniciamos simulación. 250 volt-ampere reactivo. Volvemos. 250 volt-ampere reactivo. Ya, tenemos todo, ¿cierto? Nos falta el factor de potencia y el phi, ¿cierto? Nosotros podríamos poner el osciloscopio, medir el desfase, ¿ya? Pero como tenemos esta potencia, resulta mucho más fácil calcular el factor de potencia como el, el cociente entre la potencia activa, ¿cierto? P, y la potencia aparente. Ponemos aquí eso va a ser el factor de potencia, ¿cierto? El cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces va a ser igual, anotémoslo,
activas son, ahí está, 265 dividido por 364. Aquí está la potencia aparente, ¿cierto? Y esto va a ser igual. Ahora tomo una calculadora. La calculadora la tengo acá. 265 dividido por 364. 0,73. Ya. Ya hemos conversado, ¿cierto? Con esta potencia, con este factor de potencia, perdón. Vamos a estar pagando de más, ¿cierto? Porque esto nos van a estar cobrando. Y también vamos a estar pagando una vuelta, ¿ya? Entonces, desde acá nosotros podemos determinar el fee del circuito. Aquí se lo voy a escribir. Mejor con lápiz. Que va a ser el coseno a la menos 1 del factor de potencia. Así determinamos phi. Es igual. Entonces tomamos una calculadora, que está acá. Ponemos shift coseno, ahí no aparece el coseno a la menos 1. Y ponemos el factor de potencia entre paréntesis. Y ahí tenemos que, ¿cierto? Nuestro phi, nuestro desfase entre la tensión y la corriente, son 43,11 grados. Ahí está. Ya, ya. Con todos estos datos, ¿cierto? Entonces podemos dibujar la foto de nuestro primer triángulo de potencia, ¿cierto? Para hacer, para que resulte mucho más fácil entender qué está sucediendo con las potencias. Voy a cambiar aquí con los negros. Entonces la potencia activa en la base de nuestro triángulo son 265 watts. Vamos a poner acá. Vamos a cambiarlo a color azul. Ahí está. Entonces, acá abajo nosotros ponemos nuestra potencia activa, P. 265 watts. El otro cateto, porque esto es un triángulo rectángulo, va a ser la potencia reactiva, 250 watts. Va a ser un poquito más chico que esta línea. Entonces, sí que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, hasta 6. Vamos a usar 6. ¿Ya? Entonces, acá en este cateto vamos a tener la potencia reactiva, Q, que es 250 volt-ampere reactivo. 250 volt-ampere reactivo. ¿Ok? Y la suma de esas dos va a ser la potencia aparente. Y esto es. No me deja dibujar hasta arriba. Bueno, le vamos a borrar ese pedacito. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener la potencia aparente, que es de 364 volt-ampere. El ángulo que se forma entre la base, o sea, la potencia activa, y la potencia aparente, esto va a ser phi, que también ya lo tenemos, era 43,11 grados. Y acá dentro del triángulo, vamos a poner que nuestro factor de potencia es de 0,73. Entonces acá tenemos una foto, ¿cierto?, de lo que ocurre en el circuito en cuanto a potencia. Esto es el triángulo de de potencia en el circuito original.
¿ok? Entonces ahora tenemos que ver cómo corregimos el factor de potencia. Vamos a cerrar, dejar hasta aquí este video. La idea es que sean videos cortos.